Buenos días, les saludo en el Señor Jesucristo. No tenemos que escatimar, ¿no?, nuestros aplausos. Para el coro de la iglesia, un gran aplauso, por favor. Gracias. Muchísimas gracias una vez más al coro de la iglesia. Como las letras de la alabanza de hoy, Jesucristo vino hace 12,000 años atrás por nosotros y nos prometió que vendría de nuevo para llevarnos. Pero durante esta semana nosotros estamos en este estudio tan precioso acerca de la Biblia, su existencia y sobre la salvación. Hoy nosotros veremos sobre la vida cristiana, o sea, aprenderemos unos temas más fundamentales para nuestra vida cristiana. Se relaciona con la letra de la alabanza de hoy, ¿no? Y hasta que el Señor venga de nuevo, ¿verdad? Nosotros tendremos que ir alabando, esperando su venida, porque toda nuestra esperanza está en el cielo, en su venida. Por este motivo nosotros, por medio de la iglesia verdadera, tenemos que aprender para crecer, para cumplir el crecimiento espiritual de manera correcta. El tiempo de hoy, estamos en la séptima clase, la última clase del seminario de la Biblia. No durará más de 2 horas, no se preocupen, ¿ya? Como el culto dominical, escucharemos la palabra tan preciosa. Pero les pido que anoten bien, por favor, y utilicen, si es posible, sus propias Biblias. Hoy veremos sobre nuestra vida santificada. Ya somos salvos. Y nuestro Dios, ¿qué desea en nuestra vida, no? No es lo que Jesucristo murió sencillamente para llevarnos al cielo, sino que con un propósito nos salvó en esa tierra. Entonces, para aprender y profundizar más, vamos a orar juntos para iniciar. Permíteme, por favor, que ore para ustedes. Oremos juntos. Oh Dios Padre misericordioso, generoso, y el que nos ama y nos orienta por el camino correcto cada día, te damos gracias por enviarnos, Señor Jesucristo, a esa tierra, y gracias por la salvación, y también te damos gracias por la iglesia verdadera. Durante esta semana nosotros venimos aprendiendo tu palabra tan importante. Por medio de ese seminario de la Biblia, algunos fueron salvos, y también nosotros pudimos rectificar nuestra salvación. Al mismo tiempo, para algunas personas fue un tiempo que pudieron quitar sus dudas y cuestiones en sus corazones. Una vez más, exaltando tu nombre, te damos gracias, Dios Padre, por todas las cosas que nos has dado. Hoy, este domingo tan precioso, tú nos has permitido nuestra vida, nuestra respiración y este tiempo tan precioso. Hoy también nosotros aprenderemos y veremos tu mensaje. Te ruego que nos hagas auténticos delante de tu palabra. Te ruego que abras nuestros corazones para que nosotros podamos recibir tu palabra con humildad y con un corazón abierto. Y también entre nosotros hay muchos hermanos que están sufriendo por la vida, por el mundo y por sus propias luchas en el mundo. Dios, toca sus corazones por tu palabra. Te ruego que les consueles abundantemente por tu palabra, para que ellos puedan crecer bien conforme a tu palabra. Nosotros no tan difícilmente podemos ver su venida que está muy cerca. Dios, abre nuestros ojos para que nosotros podamos ver las señales de este tiempo, porque para nosotros tu venida es muy preciosa. Cada día nosotros esperamos su venida, Dios Padre. Nuestro mundo, nuestra vida y este mundo está lleno de sufrimiento, lloro, llanto y lágrimas. Nosotros deseamos que venga rápido, venga pronto para llevarnos, para que podamos ver tu rostro que murió hace 2000 años. Siempre nosotros echamos de menos mucho de su venida, y también siempre queremos ver su rostro, deseamos tocar su mano, Dios Padre. Así que te ruego que nos hagas tan fuertes, y también te ruego que nos levantes por tu palabra, Dios Padre. Hoy nosotros aprenderemos los temas tan fundamentales para nuestra vida cristiana. Más exactamente, nosotros recibiremos las lecciones más edificantes y principales para nuestra vida de fe. Dios, levántanos por favor por tu palabra, haznos para que crezcamos de manera correcta y bíblica. Hemos orado, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos en la séptima clase de la Biblia, de la Biblia. Hoy también, después de escuchar la palabra, está planificado muchos planes, ¿no? Yo escuché que habrá reunión por grupos, ¿no? Grupo de varones, de madres, de jóvenes. Hoy es un día tan precioso para nosotros, ¿no? Siempre les digo, ¿no? Ayer también algunas personas fallecieron,
y algunas personas sufrieron y también fueron accidentados. Sin embargo, nosotros sin ningún problema, de manera física y etcétera, aquí estamos sentados. ¿Qué dice? Tenemos que dar gracias sin cesar, sin cesar. En toda nuestra vida, cada momento tenemos que dar gracias a nuestro Dios. Esos pensamientos positivos y bíblicos quitan pensamientos negativos y etcétera. Nosotros podemos dar gracias a nuestro Dios por muchas razones, miles de razones, ¿verdad? Hoy también aquí estamos sentados y podemos escuchar la palabra, de esos oídos absorbe, ¿verdad? También podemos escuchar de manera física, ¿verdad? Y al mismo tiempo podemos movernos, podemos pensar, podemos comer, podemos masticar también. Y justamente nosotros también podemos caminar, mi familia, mi hijo, mis padres, y etcétera, todo eso a nuestros lados. Por esas razones tan preciosas podemos dar gracias a nuestro Dios cada día y cada momento. Y también podemos agradecer a nuestro Dios, ¿no? Por esta razón más importante, por la salvación, ¿verdad? Durante esta semana nosotros hemos sido salvos y para otras personas ya rectificaron, ¿no? Sus salvaciones. Al mismo tiempo para algunas personas se hizo un tiempo tan precioso y edificante. Hoy nosotros vamos a consolidar nuestra fe y después de ser salvos nosotros, ¿en qué forma tenemos que vivir? ¿Y por qué Jesucristo murió por nosotros? ¿Y qué desea, verdad? ¿O acaso nuestro Señor Jesucristo muriendo y deseaba que nosotros ofrendáramos o diezmáramos aquí en la iglesia? Oh Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué desea, verdad? Y hoy, aprovechando ese tiempo, vamos a quitar esas cuestiones y dudas. Si tienen sus propias Biblias, pueden abrir en San Juan. También la pantalla, por favor. ¿Ya? No tienen que apoyarse mucho a la pantalla. San Juan capítulo 15, versículo 3 a 5. San Juan capítulo 15, versículo 3 a 5. San Juan capítulo 15, versículo 3 a 5. Voy a esperarlos. Si pueden, busquen por favor ya, en la Biblia. San Juan capítulo 15, versículo 3 a 5. Y también tienen que apreciar mucho la Biblia física, porque para esta Biblia que tiene 1189 capítulos, tan gruesa, ¿verdad? Y también tiene muchas letras, pero hasta hoy también muchos cristianos están siendo martirizados para guardar esa doctrina, esta palabra de Dios. Siempre nosotros no tenemos que dar culto a la Biblia como los católicos romanos, sino que tenemos que apreciar mucho la Biblia. Es la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Aquí está escrito sus mensajes. Por este motivo, los que no tienen la Biblia, compren la Biblia. Vale la pena de invertir 7 soles, 12 soles y 13 soles, porque hasta que Jesús vuelva al aire, nosotros por medio de ella vamos a recibir muchas consolaciones. Por este motivo, vamos a esforzarnos en buscar en la Biblia. San Juan está en el Nuevo Testamento, después de San Lucas, antes de Hechos, ¿no? San Juan capítulo 15, versículo 3 a 5. Nosotros tenemos que amar mucho la Biblia. San Juan capítulo 15, versículo 3 a 5. Yo leo para ustedes, sigan por favor con sus ojos leyendo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Sí, ya estamos limpios, somos justos, somos salvos por la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra del Evangelio. Él purificó todos nuestros pecados por su sangre, que os he hablado. Sí, nuestro Dios habló por medio de 40 escritores durante 1600 años, por medio de la Biblia. ¿Qué cosa? Jesucristo vino, murió, resucitó y perdonó todos nuestros pecados. Por eso que dice, estáis limpios por la palabra que nos salva. Por eso nosotros utilizamos esa palabra, ¿no? ¿Cómo se llama nuestra iglesia, nuestra entidad religiosa? Misión, palabra de vida. Esta palabra nos da la vida eterna, limpia nuestros pecados. Versículo 4. Por eso que dice, permaneced en mí, en Cristo, y yo en vosotros. Aquí podemos ver dos misterios tan importantes. Que dice, permaneced en mí. Algunos jóvenes me han preguntado, ¿cómo podemos entrar en Cristo? No significa eso. Justo nosotros aprendimos ayer, ¿no? Jesucristo permanece en la iglesia. Somos miembros de Cristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros estamos formando la iglesia. Este edificio también puede ser nominalmente, ¿verdad? Una iglesia, pero más exactamente en los ojos de Dios, somos la iglesia. Así que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Si nosotros estamos en la iglesia, ¿en quién estamos? En Cristo. San Mateo capítulo 18 que dice, 2 o 3 congregados en mi nombre, yo también allí estoy, dice. Estamos en Cristo nosotros. Versículo 4, permaneced en mí. Por estar después de ser salvos, nosotros tenemos que permanecer en Él. ¿Quién? En Cristo. Y yo en vosotros.
unos a los otros. Aquí está Cristo, nosotros también aquí estamos, los unos a los otros. Como el pámpano, una rama, ¿verdad? No puede llevar fruto por sí mismo. Claro, han visto varias veces, aquí también está un parque, ¿verdad? Hay parque, caminos, también hay, ¿cómo se llama? Pasadizos, ¿verdad? Ahí hay muchas ramas abandonadas, ¿verdad? Una sola rama, ¿verdad? No puede, jamás puede llevar frutos. Tiene que estar, ¿a dónde? Tiene que estar bien pegadita. ¿A dónde? A la vid o a un árbol para llevar hoja, para echar, ¿no? Para echar hojas o frutas, etcétera. Sí o sí pámpano, la rama sí o sí tiene que estar pegada a un árbol. Veamos en la pantalla. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Ahora el Señor Jesucristo nos da una parábola tan importante, la parábola de la vid. Jesucristo es la vid, somos ramas. Pámpanos, ramas. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Versículo 5 conmigo, leamos juntos lentamente. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así podemos entender bien y también podemos interpretar ese mensaje tan importante y sumamente precioso. ¿Qué dice? Porque separados de mí, muchas personas así piensan, yo soy salvo, gracias por su mérito, gracias por su justicia, Dios, Señor Jesucristo, Dios Padre, gracias. Ahora yo viviré por ti, chao, adiós, se va. Pero Jesús, ¿qué dice? Ahora antes nosotros estábamos bajo la ley, 10 mandamientos, la ley, éramos esclavos, siempre nosotros esperábamos, ¿qué cosa? Para ir al infierno, estamos destinados para ir al infierno, pero ahorita Jesucristo nos ganó por su propia sangre y nos puso, ¿a dónde? En la posición de hijo de Dios. En otras palabras, nosotros fuimos comprados. Entonces, sucedió un gran cambio en la posición de nuestro dueño. Antes, el rey, el príncipe de este mundo, ¿quién es? Lucifer. Nosotros éramos hijos de maldición, ¿verdad? Pero ahora nuestro Señor Jesucristo murió y nos compró y nos ganó por su propia sangre. Entonces, el dueño también cambió, ¿verdad? ¿Quién es nuestro Señor? Por eso se llama Señor. El Señor que yo... el Señor ama, pero no sabe. ¿Qué significa Señor? ¿A qué se refiere Señor? Dueño. Amo de mi vida, ¿verdad? Amo de mi vida. Ahora Jesucristo se hizo mi dueño, mi Señor, porque Él me ganó por su propia sangre. Por este motivo nosotros llamamos a Cristo, a Dios como Señor, mi Rey, así estamos llamando. No estamos llamando por llamar, y así sencillamente, Señor dice la Biblia, no. Hay una razón tan importante por la cual nuestro Dios nos dio este nombre tan precioso, el Señor, mayúsculo, Señor. Señor. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿A qué se refiere entonces esta palabra, esa frase? Porque separado de mí, sin Cristo, sin la iglesia verdadera, sin los hermanos, sin este rebaño precioso, nada podemos hacer. Nada. ¿A qué se refiere? ¿Qué simboliza? Nada. No podemos comer, no podemos beber, no podemos caminar. No se refiere a esas cosas tan simples y básicas, ¿no? ¿A qué se refiere? No podemos consolados. No podemos orientados por el camino correcto. Dios, nuestra vida es muy ardua y trabajosa, ¿verdad? Pero nosotros sí necesitamos un apoyo de un ser absoluto que se llama Señor Jesucristo. Entonces nosotros cada día tenemos que ser alimentados, tenemos que ser animados, tenemos que ser levantados, exaltados por nuestro Dios cada día. Por esta razón, aunque es difícil vivir sinceramente, difícil aguantar de unos resentimientos, estrés, etc. Pero al siguiente día, los cristianos pueden levantarse con ánimo, ¿verdad? ¿Por qué? Señor Jesucristo me guía y me consuela por su palabra. Por este motivo nosotros, si estamos separados, jamás podemos hacer algo por nuestro Dios, ¿verdad? Por eso es lo que dice, separado de mí, de Cristo, de la iglesia, de la palabra de Dios, nada podemos hacer, no podemos ser consolados, no puede ser tocado mi corazón, ¿verdad? En otras palabras, no podemos recibir una alimentación espiritual. Nada podemos hacer ya. Hoy nosotros vamos a ver juntos este punto tan importante. Antes nosotros éramos pecadores, ¿no? Y entre Dios y yo y nosotros estaba un muro, una barrera de pecado. Dios era santísimo, aún era santísimo, pero era más santísimo delante de nosotros. Nosotros éramos pecadores, ¿no?
sin saber la palabra de Dios. Cuando nosotros no sabíamos la palabra de Dios, descarriamos por otro sitio. Nosotros habíamos intentado para ir al cielo por nuestras propias maneras, o por 10 mandamientos, obras, etc. Pero que dice, no, nadie puede ir al cielo, porque Jesucristo mismo está cerrando la puerta con llave, ¿verdad? ¿Qué dice? No, es un regalo. ¿Qué cosa es la salvación para ir al cielo? Acéptalo así, por medio de la fe solamente. O no, que dice, no lo recibáis. Por este motivo nosotros durante esta semana entendimos bien sobre el evangelio correcto. No, gracias. No necesito nada de esto para ser salvo. ¿Qué cosa? Rituales religiosos o una simple asistencia a la iglesia, vigilia, ayuno, todas esas cosas. No dice, no tiene que ver con la salvación. Aquí podemos ver, ¿no?, un punto tan hermoso y precioso. ¿Qué dice? Ese señor para su esposa preparó algún regalo. Ya, quiero darte un regalo, pero esa señora que todavía no tiene pensamiento, ¿qué dice? Sacando billetes para dar, para pagar. Si de repente ella pagara con billetes, ¿ese regalo puede ser el regalo o no? Pierde sentido, ¿no? Pierde sentido. Por este motivo, ¿qué dice ese señor, su esposo? No, es un regalo, acéptalo como regalo. O ¿qué dice? No te lo doy. Así es la salvación. Así es la salvación. Nosotros tenemos que recibir tal cual. ¿Qué cosa? Su mérito, su justicia, su gracia y su amor, ¿verdad? Jesucristo murió por mí. Era inmerecido, ¿verdad? Yo era no merecido de recibir esa salvación, ¿verdad? Gracias a Dios, recibir la salvación. Recibir su justicia. Creer en lo que Jesucristo hizo por mí tal cual. En el momento cuando hemos creído en lo que Jesucristo hizo por nosotros, Jesucristo, esa cruz rompió por completo esa barrera de pecado. Y luego entre nosotros y Dios comenzó una comunión correcta. Eso se llama renacimiento. Antes nuestro Dios no escuchaba tanto. Pero mírenme por favor, ¿ya? Algunos hermanos piensan y también me preguntan. Antes también Dios me respondió, me habló muchas cosas. Claro, Dios... no solamente Dios de los cristianos, sino que Dios también es Dios el creador. Tiene su responsabilidad. Por este motivo a sus criaturas Dios responde. ¿Para qué? Para que sean salvos. Pero nosotros tenemos que ver otra respuesta, otra gracia más superior, se llama gracia sobre gracia. Así que primero tenemos que recibir la salvación, esa primera gracia, y luego cada día tenemos que ser direccionado y orientado por su favor, por su gracia, ¿verdad? Por su gracia. Así que nosotros aquí podemos ver, ¿no? ¿Qué cosa? La cruz, la sangre de Cristo quitó nuestros pecados. Y allí comenzó de nuevo la comunión con Dios, de nuevo. Eso se llama nacimiento de nuevo. Antes mi espíritu estaba muerto, pero por la sangre de Cristo nació de nuevo, revivió por la palabra de Dios. En otras palabras, fue restaurada la comunión con Dios de nuevo. Antes ese pecado estaba bloqueaba la relación con Dios, pero la cruz rompió totalmente. Y luego, nosotros hasta ayer aprendimos sobre la salvación. Justificación dice, les explico muy brevemente, mírenme por favor. Y hasta hoy yo he encontrado muchas personas peruanas que se confunden en los términos. Yo soy salvo, ¿y tú eres justo? No. Todavía no soy justificado. ¿Qué es la justificación? Se confunde entre ellos. La justificación es la salvación. Así podemos hablar tan sencillamente, sinceramente. Mira, si yo recibí la salvación, ¿qué significa la salvación? El perdón de pecados. Muy bien, perdón de pecados. Todos mis pecados ya fueron perdonados, quitados y borrados. Entonces, delante de nuestro Dios, si hay mis pecados o no. No hay mis pecados. Por eso me considera como un justo. Se llama justificación. Por eso que dice, proclama, ¿verdad? Tú eres justo porque no hay pecados. Se llama justificación. Son mismas palabras, no tienen que confundirse. Hermano, ¿tú eres justificado o no? Sí, pero ¿recibir la salvación o no? Todavía no. No, es incorrecto. Son mismas palabras. Todas las cosas, por ejemplo, y también podemos ver a algunos hermanos un poquito soberbios de la iglesia por encontrar y escuchar unas palabras un poquito niveladas en YouTube, etc. Les gusta hablar tan niveladamente en la iglesia. Hermano, yo soy reconciliado. Así habla en la iglesia, realmente. Pero por su parte puede ser una jactancia espiritual. Pero en el rebaño eso genera y causa, ¿qué cosa? Confusión.
Mi nombre es Samuel, soy predicador. Mi papá, soy papá de Yura, esposa de Bella. Son mismas palabras, ¿no? Soy Samuel, ¿verdad? Soy Samuel. La salvación también. Hay diferencias en el significado, pero nosotros, para que entendamos bien la eterna salvación, tenemos que ver además la salvación, la salvación. Pero no se olvide, por favor, ¿ya? Primero, la justificación. Porque no tengo ningún pecado delante de mi Dios, porque Jesucristo derramó su sangre y limpió todos mis pecados. Entonces, delante de Dios, ¿quién soy yo? Justo, no tengo pecado, pues. Porque nuestro Dios me considera como un justo, se llama justificación. Tú eres justo legalmente, ¿verdad? Justificación. Y reconciliación. Ese predicador Samuel desde las 11 de la mañana, ¿quién está hablando teológicamente? No, reconciliación. Porque yo he visto varios hermanos varones que en la iglesia esturban la paz. Causa unas confusiones en la iglesia. Yo soy reconciliado. ¿Tú sabes de reconciliación? Así está en la iglesia. Pero si preguntamos, ¿y tus pecados? Así está. ¿A qué se refiere reconciliación? En las alabanzas también sale esa palabra, reconciliado. Hacer las paces. El papá, el padre, son mismas palabras, pero un poquito más formal, ¿verdad? Padre. De la misma manera, hacer las paces, reconciliar, son mismas palabras, sinceramente. Están jugando con las palabras en la iglesia. No hagan esas cosas en la iglesia, porque los hermanos que no tienen muchas palabras se confunden y se siente solo. Él sabe muchas palabras, pero yo no quiere dar testimonio, no quiere escuchar la palabra, poco a poco no trae su Biblia y se va. Realmente, mis amados hermanos, ¿por qué nosotros aquí estamos en la iglesia? Para edificar su cuerpo, para levantar ¿qué cosa? Para edificar las piedades en la iglesia, virtudes. Pero por mi palabra ese hermano no viene a la iglesia. ¿Cómo será entonces? Qué triste, ¿verdad? Eso. ¿No? ¿A qué se refiere la reconciliación entonces? Hacer las paces. Dios, perdóname. Perdonó. Ya, somos amigos. Mi papá, mi hijo. Reconciliación. ¿Pero con qué? Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Porque Jesucristo murió en mi lugar. En mi lugar murió, ¿verdad? Reconciliados. Pero si piensa tan difícil, tratar la Biblia de manera difícil. Pero así juegan algunas personas soberbias en la iglesia. Tienen que tener mucho cuidado de esa soberbia en la iglesia. Antes, cuando no hablaba bien yo castellano, pasaba por alto nada más, pero ahora no. Voy a corregir sí o sí eso. No tiene que causar un problema en la iglesia por unos términos tan insignificantes. Somos salvos. Recibir la salvación. Y sobre justificación y reconciliación, nuestro pastor va a explicar bien, más profundamente, qué significa esta palabra, qué me da, qué tipo de emoción me da, ¿verdad? Más adelante, ¿sí? Veamos juntos la pantalla. Justificación. Si somos justificados, somos salvos por la sangre de Cristo. No tengo ningún pecado delante de mi Dios, porque todos mis pecados fueron pagados, cancelados. Pero comienza la segunda etapa, segundo proceso, se llama santificación progresiva. Mírenme por favor, ¿ya? Hoy nosotros aprenderemos sobre la vida cristiana y sobre la iglesia verdadera. Hay muchas personas dicen, gracias por su palabra, gracias, hermosísima, gracias, coreanito, gracias. Y se va a su iglesia. Y de nuevo canta, Dios canta, de nuevo. Para salvar a este salvo. Hay que salvar a este salvo. Tenemos que enseñar bien sobre la iglesia verdadera. No podemos obligar, tiene un límite. Tenemos que enseñarles qué es la iglesia verdadera. Hoy veamos juntos uno a uno la iglesia verdadera, qué tipo de característica nos muestra. Entonces, ese estudio nos da un correcto discernimiento. Pueden distinguir, aunque no somos pastores, pero podemos distinguir bien, la falsa, la correcta, o no. Podemos distinguir bien. Veamos juntos uno a uno. Nosotros estamos en ese proceso que se llama santificación. En la segunda etapa, ¿no? Ya somos salvos, ahora estamos en ese proceso santificación. La pantalla, por favor, ¿ya? Santificación. Ya, así estamos. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y nos ganó por su propia sangre. Y luego nos pide algo, porque Él se entregó, ¿verdad? Y murió por nosotros. Y quiere pedirnos algo. Así podemos ver tres aspectos tan importantes de la salvación. Primero, la salvación de espíritu, justificación, la salvación y santificación. La vida cristiana, sinceramente, la vida cristiana, la santificación progresiva. Tenemos que cumplir y lograr, en otras palabras, se llama el crecimiento espiritual. Y luego glorificación, glorificación. Glorificación, ¿qué significa eso? Transformación, ¿verdad? Espiritual. En otras palabras, rapto, arrebatamiento. Hoy justo el coro de la iglesia de Chimbote
entonó una alabanza muy preciosa, ¿verdad? Hasta que Jesús venga al cielo, ¿verdad? Ajá. Eso se llama glorificación. Los salvos verdaderos siempre anhelan y esperan ese día. No tienen sus esperanzas en esta tierra. ¿En dónde están sus esperanzas? En el cielo. Ese Señor que murió por mí, aunque no he visto, no he tocado, aunque no he visto de manera física, ¿verdad? Hace 2000 años, Él murió por mí. Ese día vamos a ver su cara. Ese día vamos a tocarle, abrazándolo, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Él en lugar de esas lágrimas, tocará en esos corazones, los consolará para siempre. Se llama glorificación. Ya hoy, antes de profundizar acerca de la santificación y la glorificación, tenemos que ver este punto tan importante. Miremos junto a la pantalla. Justificación es pasado. Ya fuimos salvos. Ya pasó. La santificación está todavía pendiente. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesucristo vuelva o yo muera. Tenemos que ir cumpliendo el crecimiento espiritual. Santificación es el crecimiento espiritual, aprendiendo la palabra de Dios, conociendo a Dios. En otras palabras, ser semejante a Jesús, porque somos cristianos. ¿A qué se refiere esa palabra, el cristiano? El hombre de Dios, el hombre de Cristo, el hombre de Cristo. Tenemos que vivir conforme a la Biblia, más exactamente la santificación es vivir como Cristo, como el Hijo de Dios, el Hijo de Cristo. Miren, veamos juntos aquí en la pantalla. Y santificación es algo progresivo, tenemos que ir cumpliendo cada día hasta que Cristo vuelva al aire. Pero glorificación es lo que no tenemos que hacer nada. Por ejemplo, vistiéndonos de manera correcta, tan decente, esperando en Jesucristo. No, si Jesucristo viene al aire, nos lleva por su parte. Es la obra de Dios. Por este motivo nosotros podemos ver 3 puntos tan importantes. Primero, justificación. Sí, yo también tenía que desear. También Jesucristo también tenía que desear para salvarme. Santificación. Yo mismo tengo que hacer voluntariamente. Glorificación. Depende de Él. Él va a hacer ya para transformarnos. Primero, tenemos que permanecer, como el texto principal de hoy, permanecer en mí, el significado de la iglesia. Latino y griego que dice iglesia. Iglesia, no iglesia. Significa que dice primero, asamblea o congregación separada. ¿De dónde? Del infierno, del mundo. Una asamblea y una congregación separada del mundo. Y número 2, que dice un grupo llamado aparte del mundo, aparte. Estamos separados del mundo. Se llaman cristianos. 1 Corintios capítulo 16, 19 dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Colosenses 4:15 también dice, saluda a los hermanos que están en la Odisea, y a Nifas y a la iglesia que está en su casa. Filemón también, a la iglesia que está en su casa. Mírenme por favor, mis amados hermanos. Al leer la Biblia, no tan difícilmente podemos ver este punto tan importante. Estos días muchas personas, porque ahora estamos en siglo XXI, sino que no estamos en el tiempo de iglesia primitiva. Ese tiempo todos los cristianos se reunieron. ¿En dónde se reunían? ¿En dónde? En sus casas. En campo, en monte, en sus casas, etc. Al ver la historia del cristianismo, así se reunían ellos. Hasta siglo III, los cristianos no pudieron reunirse de manera oficial, porque Roma misma, ¿verdad? Roma estaba persiguiendo a esas personas, matándolos, asesinando, porque emperador Roma era un rey, pero ellos, ¿a quién se debieron? A Jesucristo, su rey. Por este motivo, los cristianos primitivos fueron perseguidos por el imperio Roma, ¿verdad? Pero ellos, al ver esos versículos, podemos darnos cuenta de que ellos se reunían en una casa, la casa de Priscila y Aquilas, la casa de Nifas, la casa de, por ejemplo, Filemón, etc. En sus casas se reunían. Aquí podemos ver un punto tan importante de que ahora nosotros tratamos la iglesia como un edificio con letrero, iglesia bautista, iglesia adventista, así. Es la iglesia, dice. Pero más exactamente, ¿a qué se refiere la iglesia? Sí, claro, esto ya es necesario algo físico, un edificio físico, de concreto, de radio. También es necesario, eso se llama templo. Pero ¿qué es la iglesia entonces? Tienen que organizar bien los términos. La iglesia, ¿no? El templo de Dios aquí, es templo, edificio. ¿Qué es la iglesia entonces? Wow, ¿verdad? Sí, fue templo. Sí, la iglesia, pero es templo de la iglesia, templo de Dios. ¿Qué es la iglesia? Ya les dije, ¿verdad?
La iglesia es, veamos junto a la pantalla, asamblea o congregación separada. Nosotros, un cuerpo llamado aparte, los cristianos. El lugar donde los cristianos están reunidos se llama la iglesia. Un grupo donde, el grupo en que los salvos están reunidos. Mírenme por favor, ¿ya? Esto se llama la iglesia. La iglesia. Ahora aquí estamos reunidos nosotros, ¿verdad?, para escuchar la palabra de Dios. Supongamos, no hay edificio, no hay templo. Por ejemplo, estamos, en Santa Cruz, en un campo, o de repente, en Nuevo Chimbote alquilamos una cancha sintética. Allí estamos escuchando la palabra. Supongamos, por ejemplo, allí también es la iglesia de Chimbote, ¿verdad? La de Chimbote, la iglesia, porque nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Se llama el rebaño, asamblea de los cristianos, se llama la iglesia. Nuestro Dios nos permitió esa iglesia tan preciosa para nosotros, porque a través de esa iglesia nuestro Dios obra grandemente. Primero, para salvar a las almas perdidas. Y segundo, levanta y capacita a sus obreros. Veamos juntos en la pantalla. La iglesia, así que la iglesia es un grupo, la asamblea y la congregación de los santos. La iglesia descrita en la Biblia. La Biblia así está expresando y nos da un buen ejemplo para que entendamos bien los papeles y el significado verdadero de la iglesia. Primero, la Biblia dice que la iglesia es la vida, es Cristo, la vida. San Juan capítulo 15 dice, porque tenemos que permanecer. Esta parábola de la vid nos expresa sobre la vida que permanece, ¿en dónde? En Cristo. Enfatiza bastante sobre la permanencia en la iglesia, porque separado de mí no podemos hacer nada. Pero aquí también podemos ver otro punto más importante. ¿Qué cosa? Permaneciendo, nuestro Dios quiere que nosotros llevemos el fruto del Espíritu Santo, predicando el Evangelio, edificando espiritualmente y también sirviendo, porque ¿qué nos espera? Sinceramente, ¿por qué espera usted, Señor Jesucristo? Solo quiero ver su rostro. ¿Y qué más? Si lee bien la Biblia, la lectura, ¿verdad?, fácilmente podemos darnos cuenta de que nos espera un premio. No es lo que entremos de frente al cielo. Hola, chao, entre, nada más, no. Entrando nuestro Dios nos da premios. Se llama galardón, premio. ¿Por qué hoy el coro canta tan fuertemente para nosotros? Para jactarse. Mira, yo tengo buena voz cantando delante de ustedes. Y los maestros desde tan temprano, reunidos, conversando entre ellos. Y también los hermanos subiendo, bajando, alistando muchas cosas. ¿Por qué trabajan ellos gratuitamente? ¿Quién paga? ¿Pastor? ¿La iglesia? ¿Quién paga a ellos? Nadie paga. A pesar de ver varias veces su aplicación de BCP, etc., no entra nada, pero trabaja gratuitamente. Oye, hermano, eso canto muy bien, gracias, 15 soles. No, jamás. En ninguna manera. Si da, es una corrupción espiritual, ¿verdad? Nadie paga, pero trabajan. Más exactamente, no trabajan, sino sirven. Sirven ellos. ¿Por qué será? Todos esperan su premio. Dios, Jesucristo, murió por nosotros y resucitó. Y va a venir pronto para llevarnos a su iglesia. Pero ¿qué dice? Nos espera el premio. Todas las cosas que nosotros hacemos por Dios son relacionados con el premio en el cielo. Por este motivo la Biblia dice que permaneced en mí. Hoy entrando algunas hermanas saludó. ¿Cómo es, hermana? Dando un beso, ¿verdad? No, hermana. Galardón. Porque le consoló, ¿verdad? ¿Quién nos conoce? ¿Quién nos reconoce? El mundo. Nadie. Señor, abuelita, haz viejo, allá no se ama. Pero en la iglesia, ¿qué dice? Mi hermano, mi hermana, con cariño, ¿verdad? Nos saludamos, ¿verdad? ¿Quién nos trata en esa forma, sinceramente, en el mundo? Nadie. Ni nuestros hijos, ¿verdad? Nos trata como una persona transparente, ¿verdad? En la casa. Pero la iglesia es totalmente diferente. El amor, ¿verdad?, entre nosotros. Todas las cosas que hacemos en ese Cristo se relacionan con el premio, el galardón, ¿verdad? Así que dice, permaneced en mí. Veamos juntos en la pantalla. Así que la parábola de la vid nos expresa, nos enseña la importancia de la permanencia en la iglesia. Y también la Biblia dice que la iglesia es un rebaño de ovejas. San Juan capítulo 10 y 1 Pedro capítulo 5 también. ¿Qué dice? Somos rebaño. Rebaño de ovejas. Somos ovejas, ¿no? Somos ovejas. Porque nuestro Dios nos dio esa parábola, esa expresión, ¿por qué? Somos ovejas, ¿no? En otras palabras,
nuestro buen pastor. Salmos capítulo 23, que dice, Jehová es mi buen pastor, pastor. Él nos guía, porque después de ser salvo también necesitamos una orientación, la guía, GPS. ¿Cuál será nuestro GPS? La Biblia. Dios es el verbo, dice San Juan 1:1. Nuestro Dios por el medio de la palabra nos guía y nos orienta por el camino correcto. Aunque somos salvos, por eso se llama Jesús es nuestro pastor principal, dice principal, gran pastor. Sí o sí nosotros por medio de la iglesia debemos ser guiados, la guía, guiados. El mundo jamás puede darnos una respuesta exacta y la consolación verdadera a nosotros. Únicamente la Biblia. La iglesia puede darnos la respuesta de nuestras cuestiones diarias y también puede respondernos de nuestros sufrimientos. ¿Quién? La iglesia. La iglesia es un rebaño de ovejas. Por este motivo nosotros, a través de la Biblia, podemos saber que estamos permanecidos en un rebaño. Somos un rebaño, ¿verdad? De ovejas. ¿Quién es nuestro pastor? Jesucristo. Jesucristo, a través de los evangelistas, pastores, etcétera, nos guía, nos alimenta la palabra, cómo orar, y también nos consuela, nos direcciona, y etcétera. Rebaño. Por este motivo nosotros tenemos que saber bien, primero somos ovejas, y también segundo tenemos que ser guiados y orientados por el camino correcto, porque somos un rebaño, somos una congregación de los santos. Tercero, casa de Dios, dice la iglesia. La iglesia es la casa de Dios, casa de Dios. Hay templo de Dios. Les alabo por admirar, ¿no? El templo de Dios, pero vengan por favor los domingos primero, antes de alabar ya. Venga temprano. Ay, santo templo de Dios. Adoran el edificio, no la palabra. Así entran, pensando. Así entra la iglesia. ¿Qué opinan ustedes? Alabo su fe, pero escuchen la palabra. La fe por el oír. Y también se cree con su corazón y confiesa de la misma manera. La vida cristiana sin la obra es la fe muerta por eso. La fe. De vez en cuando viene. Por esa razón nosotros de vez en cuando nos equivocamos en hablar, ¿no? Un hermano vino hace en 6 meses, 7 meses. ¿Cómo nos saludamos? Mi hermano, ¿estaba bien? ¿Se encuentra bien? Casi unos 15% así saluda. Pero generalmente, ¿cómo saludan? ¡Estaba vivo! Abraza, ¿verdad? Apuñala su corazón espiritualmente. Pero esas personas, ¿por qué vienen tan tarde? ¿Y por qué se titubean, ¿no? Para venir a la iglesia? Es porque todavía no sabe la presencia de nuestro Dios. En otras palabras, ellos todavía no saben, no conocen bien sobre el encuentro personal. Jesucristo se hizo mi Señor, ¿verdad? Nuestro Dios nos guía cada día. En otras palabras, ¿a qué se refiere la vida cristiana? A vivir según la palabra de Dios. Es correcto, pero más exactamente, tenemos que saber sentir, ¿no? ¿Sentir qué cosa? Él está a mi lado. Se llama el encuentro personal. El encuentro personal, cada día. Delante de su presencia, cada día. La iglesia nos ayuda. ¿Qué dice? Casa de Dios. Aquí permanece nuestro Dios entre nosotros. Y escucha nuestras oraciones, corazones, y también nos responde. Nuestro Dios este día no habla así, Abraham, como el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Cómo habla? Por medio de los predicadores, evangelistas, a través de los líderes también Dios habla. Y también no solamente los pastores y evangelistas, al mismo tiempo en la iglesia que existe el testimonio. Escuchando bien el testimonio de los hermanos, también podemos ser consolados. Eso también es un mensaje de nuestro Dios. Nuestro Dios obra por medio de la iglesia. Casa de Dios permanece entre nosotros. Por este motivo nosotros tenemos que tratar bien los unos a los otros, porque dentro de nosotros, ¿quién está? El Espíritu Santo está, en ella todos. Casa de Dios, aquí está nuestro Dios. Y la Biblia dice también, la iglesia es tropas de Señor, tropas. Cuando los israelitas habían salido de Egipto, Éxodo capítulo 12, si no me equivoco, 12:41, Dios puso ese nombre. Son tropas. Salir de Egipto se refiere a la salvación, ¿verdad? Y cruzar y pasar el desierto, espiritualmente, ¿a qué se refiere? Batalla espiritual. Justo los israelitas, mi pueblo, mis tropas. Ahora somos soldados de Cristo, porque tenemos 3 enemigos tan fuertes. Primero,
nuestro cuerpo, nuestra carne, esta naturaleza innata, ¿verdad? No nos deja. Por ejemplo, hoy también estamos a las 11 de la mañana. ¿En qué forma ustedes, con qué sentimientos se levantan de sus camas? ¿Llorando? ¿O en qué forma se levantaron ustedes? ¿Cómo se despertaron? ¡Oh, aquí es domingo! ¿Quiero escuchar la palabra? ¿Así? ¿O cómo? ¿En qué forma se levantaron ustedes? ¡Ay, álame! ¡Desayuno! Así se levantaron, ¿verdad? Pero aquí están. Es alabable. Les alabo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Vencieron esa tentación, ¿verdad? ¿Qué dice la cama? No susurra, ¿verdad? 5 minutitos más, 5 minutitos. Ya que bueno, 5 minutos más, ¿ya? Si se levanta, ¿qué hora es? 12:30. Hoy Dios Padre. Si llega a la iglesia, está ¿qué dice? ¿Viniste a almorzar ya? Si hay esas personas, sí hay. Pero nosotros tenemos que abrazarlos con amor. Gracias aún así. Gracias por venir. Gracias por su vida. Sí, tropas. Tenemos muchos enemigos. La cama, el mundo, trabajo y también los jefes peculiares, ¿verdad? Difícil trabajar. Hay muchos enemigos y también deseos. Bien resumido, 3 enemigos principales. Primero, la carne. Quiere dormir, quiere descansar, quiere escapar, no quiere contestar. Todas esas cosas, ¿verdad? No quiere leer. Segundo, el mundo. Hay muchas tentaciones. Y tercero, el diablo. La carne, el mundo y el diablo. Pero esto del diablo, ¿qué utiliza? Persecución, como el tiempo de Roma, matando. Nadie se está creyendo en Dios. De repente los católicos están acercándose. Nadie está con la puerta para lapidar, ¿no? No hay ese tipo de persecución estos días. Pero yo veo estos días en nuestra vida, ¿no? El diablo utiliza esa manera, se llama pensamientos negativos, que se convierte en un pesimista, ¿verdad? ¿Por qué mi vida? Porque a mí todo a la vez. Y de vez en cuando, ¿no? Se cruzan muchos sufrimientos a la vez. Familiarmente, en su trabajo, personalmente también. Por ese motivo muchas personas no vienen. Pero ¿sabéis esto? El diablo también echa semillas negativas. No es lo que el diablo me siembra un pensamiento. Como tenemos la naturaleza pecaminosa, surgen pensamientos negativos automáticamente, pero el diablo incentiva que pensemos más peor, más negativamente. Eso es la obra del diablo. Hay 3 enemigos, por ejemplo, yo puedo hacer o no. Si comienza ese pensamiento negativo, un poquito peor, ¿verdad? Entonces el diablo susurra, sí, no puedes, no. Estimula esos pensamientos, el diablo. Por esta razón la iglesia, ¿qué dice? La iglesia es tropas del Señor, tropas. Tenemos que luchar hasta la sangre. No tenemos que luchar por luchar sencillamente. Jamás podemos triunfar. Sino que, ¿qué dice? Hebreos capítulo 10, ¿qué dice? Y 12 también. ¿Por qué siempre estamos perdidos? ¿Por qué estamos achicopalados espiritualmente? ¿Por qué será? Por no luchar hasta la sangre. Como Jesucristo, nosotros tenemos que luchar contra esos pecados hasta la sangre, hasta la muerte. Por este motivo la Biblia dice que la iglesia es tropas del Señor, porque hay enemigos. Vamos a saber bien que tenemos a 3 enemigos. Y número 5, esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Apocalipsis capítulo 21 dice, si Jesucristo viene, nosotros entraremos en la eternidad, ¿verdad? Y a través de esta parábola, ¿no? Esposa de Cristo, podemos saber bien ¿qué cosa? Jesús ama a su iglesia, su amor, ¿verdad? Hacia nosotros. Y número 6, templo, ¿verdad? Templo. Por el tiempo voy a pasar. Y número 7, cuerpo de Cristo. Mira, número 6, templo. Aquí permanece nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios permanece. Por este motivo nosotros, en el tiempo de Moisés estaba tabernáculo, el tiempo de Salomón, templo salomónico, ¿verdad? Allí sacerdotes, etcétera, levitas, todos sirvieron, ¿verdad? De la misma manera, la iglesia es el templo de nuestro Dios. Somos sacerdotes espiritualmente. Tenemos que servir, limpiando, cantando, enseñando, también comiendo también entre nosotros, comiendo.
Cuando llegué aquí, ustedes y pastor también me invitaron, ¿verdad? Comidas, cena, almuerzo. A través de esa gasolina yo pude dar alguna palabra, ¿verdad? Al mismo tiempo se anima, ¿verdad? Yo quiero trabajar, ¿verdad? Pero por eso de vez en cuando yo sigo viajo a las provincias, etcétera, es que dice, tenemos que servir. Dice, ¿por qué? Siempre ayunan. No tienen energía. Me debo entender, ¿no? No tienen ganas de trabajar por ayuno, 6 horas. Trabajemos. Quiero decirles, come y trabajen por Dios. Es incorrecto. Porque mi cuerpo también es el templo de Espíritu Santo. No tienen que maltratarlo. Ascetismo, ayuno, vigilia. Vamos a subir al cerro para orar. Un día antes, sábado, ¿verdad? Suben todo. Suben, ¿verdad? Cantando, suben. Y no viene al siguiente día domingo, el culto domingo, no viene. Esa es la realidad de nosotros hoy en día, estos días. En otras palabras, no tenemos que cambiar el orden tan importante, privilegio, ¿verdad? Prioridad también, prioridad. ¿Cuál es más importante? ¿Nuestros servicios o la palabra? La palabra. La palabra es más importante, porque la palabra me cambia y nos cambia. En el templo de Dios, la iglesia, tenemos que servir para nuestra recompensa. Número 7, cuerpo de Cristo. Por este motivo nosotros somos miembros de Cristo. Por este motivo sí o sí tenemos que amarnos los unos a los otros. Veamos juntos las características de la iglesia verdadera. Ese punto es sumamente importante para nosotros. ¿Cómo nosotros, mírenme por favor, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos distinguir bien? Sabemos bien que nuestra iglesia, mi iglesia, Misión Palabra de Vida Chimbote, es la iglesia verdadera. No tan difícilmente podemos ver en las características. No sé si de repente habrá esas personas que todavía se dudan, ¿no? Sí, mi papá, mi mamá vienen, yo por eso yo acompaño. Pero hay miles de iglesias. ¿Por qué solamente esa iglesia, Misión Palabra de Chimbote, es la iglesia verdadera? Veamos juntos la pantalla. Primero, la iglesia verdadera muestra esta vida. Primero, protege, guarda las doctrinas sanas. Doctrinas sanas. No cede. No deja llevar, ¿verdad? Por vencido. Protege hasta la sangre. Lucha hasta la sangre. ¿Cuál es nuestra doctrina sana? Aprendimos durante esa semana, ¿verdad? Dios está vivo. Dios triuno. La Biblia es la palabra de Dios. Nosotros creemos literalmente. Jesucristo murió y vendrá. Es nuestra doctrina. Existe el cielo y el infierno. Eso se llama doctrinas sanas. La iglesia verdadera guarda y protege hasta la sangre. ¿Qué cosa? Las doctrinas sanas y correctas. Aunque todo el mundo dice, Jesucristo no es Dios. Iglesia de madre, iglesia también mormones y testigo de Jehová. ¿Qué dice? Jehová no es, Jesús no es Dios, dice. Lean la Biblia, lean la Biblia. Primero de Juan capítulo 5, 20, todo habla, ¿no? Jesucristo es Dios. Así que la iglesia verdadera protege las sanas doctrinas. Y segundo, centralidad en la Biblia. Comienza por la Biblia y termina ese sermón con la Biblia. Porque nosotros tenemos que ser cambiados, tenemos que ser alimentados y orientados, consolados, etcétera, por medio de la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero esto de muchas personas y muchos pastores del mundo también, ¿de qué habla? Habla dramáticamente en su púlpito, hablando sobre el noviazgo. Románticamente habla sobre relación familiar, no habla, ni cita los versículos, habla durante 30 minutos. Han escuchado varias veces en YouTube, ¿verdad? Grita nomás, grita, oramos, termina, pero solamente cita un versículo durante 30 minutos. Pero la iglesia verdadera se centraliza, se enfoca ¿en dónde? En la Biblia que habla, ¿verdad? Y en la Biblia saca los temas y las lecciones tan importantes para que nosotros apliquemos en nuestra vida. Yo también quiero vivir, no como este pastor. Yo quiero vivir como Moisés. Yo quiero vivir como Elías, aunque Elías así estaba, pero él venció esas tentaciones. Yo también. Así que por medio de la Biblia, la iglesia verdadera da lecciones, ánimos, consolaciones, etc. Así que la iglesia verdadera orienta a sus ovejas, ¿a dónde? A la Biblia. A la Biblia, a Dios. Se enfoca en Dios. Iglesia verdadera nos muestra ese punto tan importante. Se llama centralidad en la Biblia. Primero, protege las sanas doctrinas. Y segundo, centralidad en la Biblia. Se comienza su sermón con la Biblia, termina con la Biblia.
Por ese motivo, de vez en cuando, yo también escucho esas lindas quejas. Hay muchos versículos. Uy, busquemos. Tengo calambre acá, dice. Porque no es mi palabra, sino es la palabra de Dios, solamente estoy transmitiendo. Ajá. Porque el Espíritu Santo obra en su templo, en su casa. ¿En dónde? En la iglesia, pero en la iglesia. ¿No? Ya terminó el tiempo de los apóstoles, los profetas. Ahora nuestro Dios, como Efesios capítulo 4, por medio de los obreros de la iglesia, maestros, pastores, ¿quién está más? Diáconos, los líderes. Dios obra, ¿verdad? En la iglesia. Centralidad en la Biblia. No se olviden, por favor, esa característica. ¿Qué cosa? Dios utiliza a esta iglesia verdadera, que se enfoca totalmente, está concentrada en ¿dónde? En la Biblia. Número 3. Crecimiento espiritual de los santos. La iglesia verdadera muestra un crecimiento, un desarrollo cristiano. ¿A quién? Al mundo. ¿De quién? De sus miembros. De repente puede ser una palabra un poquito directa, ¿no? Hacia nosotros, pero vamos a reflexionar en nuestra vida. Gálatas capítulo 5 sale el fruto del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4 también sale el cambio de los cristianos. Colosenses capítulo 3 también sale esos cambios. Entonces, ¿cómo podemos saber bien? ¿O cómo podemos obtener ese discernimiento correcto entre las iglesias, verdad? ¿Cuál es la verdadera? La Biblia dice que primero, la verdadera protege las sanas doctrinas, aunque el mundo critica, ¿verdad? Y segundo, se concentra en la Biblia. Tercero, demuestra, ¿qué cosa? El crecimiento de sus ovejas. Al ver sus miembros se da cuenta, son cristianos. ¡Wow! Son cristianos. Este punto es sumamente importante. Y segundo, al ver sus vidas, los vecinos y los mundanos, sus jefes, etcétera, se da cuenta que, a Fiorella, Anay son cristianas. ¿A qué iglesia se congregan? Pregunta. Se llama el crecimiento espiritual. Veamos juntos la pantalla. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. Yo leo para ustedes. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. También pueden buscar ya en sus propias Biblias. Gálatas capítulo 5, después de 2 de Corintios. Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23. Conmigo, leamos juntos. Gálatas 5, 22 a 23. Conmigo leamos juntos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Se llama el fruto del Espíritu Santo. Si googlean, si buscan en sitio web, ellos así expresan varios tipos de frutos del Espíritu Santo. Pero veamos juntos en la pantalla. ¿Qué dice? Más el fruto del Espíritu, en singular, ¿verdad? Porque tenemos un solo Espíritu Santo. De allí salen varios sabores. El primer sabor es amar. Si uno recibe la salvación, ama. No entiendo de esa persona. O de repente no quiere cortar esa relación, ¿verdad? ¿Por qué tengo que vivir con esa persona? ¿Por qué tengo que hablar con esa persona? En la iglesia también. Dice, la iglesia debe ser perfecta. Pero les digo, ¿por qué Jesucristo viene al aire? Para perfeccionar su iglesia, ¿verdad? Hasta que Jesucristo vuelva al aire, en esa tierra no existe una iglesia perfecta al 100%. Todos se equivocan. Los miembros, los diáconos, los evangelistas, los pastores, todos se equivocan. Pero equivocándose se aman y se consolidan, se hacen, ¿qué cosa? Unánimes y alaban y predican el evangelio. Se llama la iglesia verdadera. Se perdona como Jesucristo no me perdonó, ¿verdad? Primero sabor, o sea, es un fruto, pero tiene varios tipos de sabores. Primer sabor es amor. Los salvos verdaderos muestran su crecimiento espiritual acerca de amor. Ama. No entiendo, pero ama. Me critica, pero ama. Me molesta, ama. No solamente entre nosotros, sino exteriormente también, ¿verdad? A mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mi esposa. No entiendo sus vidas, no entiendo sus palabras, no entiendo sus tratamientos, pero podemos amar, ¿no? Porque ya tenemos ese amor perfecto. Se llama el amor de Cristo. El amor entre nosotros se llama el amor fraternal entre nosotros, como amistad en el Señor Cristo, pero
El que nos dio, el amor que Jesús nos dio es un amor un poquito más especial. ¿Cómo se llama? El amor incondicional. Incondicional. Nosotros estamos bien familiarizados por esa sociedad fría. ¿Qué dice? Si me da eso, te doy eso. Siempre negocio entre nosotros, ¿verdad? Pero nuestro Jesucristo, ¿qué nos pidió? Nada nos pidió. Solo murió por mí y resucitó, ¿verdad? El amor verdadero, ¿verdad? Amor verdadero. Entre los hermanos también. Entre los hermanos y pastor también. Nos equivocamos, pero podemos amar, ¿no? Podemos amar. Afuera también, entre los hermanos de sangre, entre los compañeros, colegas también, puede amarse. Eso es una gran evidencia de los cristianos verdaderos. Segundo sabor es gozo. Gozo. Amor, gozo. Se goza. Gozarse sin cesar, sin cesar. Podemos gozar, ¿no? De ese gozo viene la paz. La paz. El gozo. ¿Por qué podemos gozarnos? Él me responde. Me responderá, me guiará, me enseñará algún día, ¿verdad? Eso se llama su providencia. ¿Sabe esto? De vez en cuando nosotros intentamos, ¿no? ¿Qué significa Dios? ¿Por qué me ha dado eso? ¿Por qué me ha dado eso? ¿Por qué me ha dado eso? ¿Por qué me ha permitido eso? Nos quejamos que en la oración, ¿verdad? Esto también puede ser una soberbia, porque quiere leer su pensamiento, ¿verdad? Nosotros, obedeciendo, tenemos que ser sujetos, esperando. Abraham tampoco entendía bien. Vete de tu casa, no entendía. Mira, pero obedeció. Daniel también obedeció, no entendía. Ezequiel también no entendía, pero obedecía. De la misma manera, no podemos leer su pensamiento, porque su pensamiento es más alto y profundo y ancho. Pero un hombre limitado, criado, ¿verdad? Intenta siempre, ¿a qué se refiere eso? ¿Por qué me da eso? ¿A qué significa eso? ¿Cuándo termina eso? Gritan, se quejan con Dios. Soberbia es soberbia. Soberbia espiritual. Orgullo espiritual, ¿verdad? En ese momento nosotros debemos dejar manteniendo la paciencia y creer, se llama la fe. Me responderá, me enseñará. Pronto, muy pronto. Estos días se necesita no una fe, sino que no, una confianza. Yo te confío, Dios, pero quiero decirles, necesitamos una absoluta confianza, absoluta. El mundo no nos deja que creamos en Dios, no nos deja. La Biblia que dice, tenemos que confiar en Dios absolutamente, ¿verdad? Absolutamente. Entonces venceremos este mundo. Gozo, me responderá. Aunque no entiendo por ahora, no entiendo, pero me responderá. Por eso podemos gozarnos. Entonces, si nos gozamos en esa forma, permanece la paz, ¿verdad? Si temblamos, preocupamos, pero la paz permanece, ¿verdad? La paz. Sí, podemos. Sí, me ayudará, me guiará. Y luego esa paz produce, ¿qué cosa? La pantalla, por favor. ¿Qué dice? Paciencia, paciencia. Nos hace crecer ya. Y allí florece, ¿qué cosa? Florece, brota, ¿qué cosa? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermosa, ¿verdad? Hermosa. Esto se llama la vida cristiana. ¿Por qué me da ese sufrimiento? Este perrinche espiritual, ¿verdad? Ya durante 10 años, 8 años, no termina como un niño. ¿Para qué? Para que seamos maduros. El año pasado yo era predicador encargado del grupo de jóvenes. Ellos me preguntan muchas cosas. ¿Por qué ese sufrimiento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios nos permite esos sufrimientos. Para jóvenes, ¿por qué? Para que sea una persona madura en el futuro. Con esa actitud, con ese pensamiento, no puede mantener su familia en el futuro. Dios permite sufrimiento por medio de su trabajo, estudio, tesis, permite Dios el sufrimiento. ¿Para qué? Sea maduro. Ese lloro se reduce. Antes lloraba cada día, de 365 veces. Pero se reduce 200 veces, 150 veces, 100 veces, 50 veces. Más bien se ríe por el futuro. Eso se llama el crecimiento espiritual. También, los mayores también, en sus trabajos, por sus jefes, por sus colegas, etc. Hay muchas tentaciones, ¿verdad? Pero luchando en el mundo por la palabra de Dios, crece poco a poco sus quejas, crece más su paciencia, se hace más grande sus paciencias.
y luego mantiene bien sus familias. Y por esta razón, eso se relaciona con la predicación. Su familia que todavía no se salva, reciben la salvación por ver en nuestras vidas. ¡Wow! Hermano Ismael, ¡wow! Mirándolo, viene a la iglesia y recibe la salvación, ¿verdad? Así que todos esos sufrimientos están bajo la providencia de nuestro Dios. Un joven me preguntó, ¿Dios está metiéndose o no en la tierra? Sí, se mete. Se mete. Aunque no podemos ver, pero podemos ver a Dios por medio de la Biblia y la iglesia. Por esta razón, la iglesia verdadera muestra ese crecimiento espiritual. ¿De quién? ¿De pastor o de quién? De sus miembros. Sus miembros crecen. Aunque todo el mundo llora, pero ese cristiano se goza. Por Dios. Esto es la gran diferencia entre nosotros y el mundo. Y segundo, el cuarto, nacimiento de una nueva vida. Por medio de la iglesia verdadera, nace una nueva alma. No solamente se inscribe. Yo también quiero ser una miembría. Yo quiero ser un miembro. No. ¿Quién puede ser el miembro de la iglesia de nuestro Dios? Los salvos. Por este motivo de estos días me gusta utilizar ese término. Los cristianos salvos. Todo el mundo dice, yo soy cristiano. ¿Cuál es la diferencia entonces? Difícil, ¿verdad? Difícil verlo, porque todos son formulistas, cantan, bien se congregan a sus iglesias. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Qué podemos mostrar a ellos? Primero, crecimiento, y segundo, nacimiento de nuevo, por medio de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera muestra esta obra redentora. Se escucha la palabra, renace. Un borracho, ¿verdad? Que siempre molesta a su esposa, a su familia, recibe la salvación y cambia poco a poco. No se olviden, poco a poco. Los infieles también restauran de nuevo su familia. Y los desobedientes también, los que tienen tales cosas tan negativas y tan malvadas, ¿verdad? Se convierte por la palabra de Dios, ¿verdad? Primero del seminario, nosotros vimos la obra de la Biblia. ¿Qué cosa? Es el libro más vendido del mundo. Estos son importantes, pero ¿qué dice? El único que cambia al espíritu. La Biblia. Por medio de la Biblia, por medio de la iglesia verdadera, se ve, ¿qué cosa? Esta obra redentora. No solamente entre nosotros tocando batería, aplaudiendo, Noche de Santos. Está bien, pero la iglesia verdadera muestra, ¿qué cosa? Nacimiento nuevo. Si no hay, por ejemplo, a través de esa iglesia, nadie renace, nadie recibe la salvación. No es la iglesia verdadera ahí. ¿Por qué existe la iglesia? Quiero preguntarles con respeto. ¿Cuál es el papel de la iglesia? ¿Y por qué la iglesia existe todavía en esa tierra? Para nosotros, para consolación. Son respuestas secundarias, básicas. ¿Por qué la iglesia existe en esa tierra? Primero, la iglesia existe para evangelizar. Y hacer discípulos. Y luego ser consolado. Segundo, edificación espiritual. ¿De qué edificamos? ¿Qué edificamos? Su cuerpo, que es el templo, ¿verdad? Por nuestro servicio, por nuestra alabanza, por nuestro gozo, por nuestras lágrimas, tenemos que edificar esta iglesia. Eso se llama la unanimidad. Tenemos mismo Dios, mismo Señor y mismo Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, 11 a 13, que dice, lleguemos a la misma unidad, de la misma fe y del mismo Hijo, el Hijo Jesucristo, el Hijo de Jesucristo. Tenemos mismo Dios, mismo Hijo, el Hijo de Dios y mismo Espíritu Santo. Allí nace una nueva alma. Así que veamos junto en la pantalla. La iglesia verdadera muestra esas cuatro características. Primero, la iglesia verdadera protege las doctrinas sanas. Y segundo, se concentra en la Biblia. Habla bíblicamente, termina su sermón también con la Biblia. Tercero, a través de esa iglesia verdadera, sus miembros muestran sus cambios diarios, también muestran sus desarrollos cristianos, espirituales. Gradualmente. El cuarto, a través de esa iglesia verdadera, nacen de nuevo. ¿Quién? Las almas perdidas. En otras palabras, la obra del Espíritu Santo. No obra bailando, no obra a través de la manera hormiguea, sino el Espíritu Santo obra por medio de la iglesia. Así comenzó la iglesia primitiva, hace 2000 años.
En el aposento de Marcos, ¿verdad? Así comenzó. Ellos no hicieron otras cosas, temblando, babeando, no. Ellos comenzaron a alabar y salieron de frente y predicar el Evangelio, ¿verdad? Eso se llama la obra del Espíritu Santo. Así que si el Espíritu Santo permanece en la iglesia verdadera, muestra 4 características. Primero, ellos hasta la muerte, hasta la sangre, como los cristianos primitivos, protegen la sana doctrina. Jesucristo murió por mí, resucitó y vendrá, ¿verdad? Esa doctrina, eso de que dice, no vendrá. No vendrá. Así está. Pero la iglesia verdadera lucha hasta la sangre. Se llama la batalla de verdad, batalla de la verdad. Batalla espiritual. Por este motivo nosotros cada domingo tenemos que escuchar la palabra. No solo simplemente proteger la iglesia, sino que para proteger mi fe. Mi fe. Cada vez que yo recibo las consultas, me preguntan cosas tan primarias. ¿Por qué suceden esas cuestiones? Por no leer la Biblia. La respuesta aquí está en la Biblia. Lean la Biblia. Entonces entenderán y protegerán por sí mismos. ¿Qué cosa? De esas malas doctrinas. Y segundo, se concentra en la Biblia. Por eso, entonces, si nosotros estamos concentrados y enfocados en la palabra de Dios, en la lectura, el Espíritu Santo obra por medio de la Biblia y nos consuela y nos da energía, ánimo y coraje también cada día. Y la Biblia nos cambia por medio de la Biblia. El Espíritu Santo nos cambia y nos hace crecer, nos desarrolla. Y por medio de la Biblia y la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace nacer de nuevo. Veamos junto en la pantalla. Aquí podemos ver las plagas de Moisés, ¿no? Durante el tiempo de Éxodo, los israelitas más de 400 años estaban esclavizando en Egipto para que soltara, ¿quién? A sus pueblos. ¿Y a quién? ¿Hacia quién? Hacia Faraón. Es la sombra del diablo, ¿verdad? Moisés permitió 10 plagas. La primera es, ¿qué cosa? Cambiar el río, ¿verdad? El río en sangre. Pero los magos también lo hicieron lo mismo, porque el diablo obró con ellos, ¿verdad? Sí, porque, y también segundo, Dios trajo muchas ranas, pero los magos de Egipto también trajeron, ¿qué cosa? Ranas. Donde hay obra de Dios, hay la de diablo. Pero la tercera plaga, esos polvos de la tierra se convierten en piojos, insectos chiquititos, con pulgas, ¿verdad? Pero los magos egipcios pudieron hacer o no. No pudieron hacerlo. ¿Por qué? Aunque es un chiquitito piojo, o un pulguito, pero chiquitito, pero tiene vida. Solo Dios puede dar la vida, no dar la vida. Aquí, ¿qué dice? Nacimiento de nuevo. La iglesia verdadera ayuda para que uno pueda recibir la salvación. Reciban la vida eterna. Por este motivo, los magos egipcios no pudieron copiar desde la tercera plaga, porque la vida está en la mano de Dios, no en las dogmas humanas. Aunque era un chiquitito piojo, pero se convirtió, ¿verdad?, de polvo de la tierra en la vida. Los magos no pudieron fingir ni imitar, ¿no? Solo Dios puede dar la vida eterna al hombre, pero por medio de la iglesia verdadera. Fuimos justificados, recibimos la salvación, también recibimos el perdón de nuestros pecados. Ya pasó ya ese tiempo. Ahora nosotros estamos en ese proceso, segundo proceso, ¿verdad? Se llama santificación, santidad progresiva, guerra espiritual, imitar a Cristo. Cada día tenemos que seguir a su ejemplo. Y en el futuro nosotros seremos transformados y vamos a entrar en el reino de Dios, venida de Cristo, arrebatamiento. Ya, aquí, Hebreos capítulo 10, versículo 24 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué dice? Por costumbre. Muchas personas después del salvo no se congregan y se alejan más de la iglesia. Solamente recibe su gracia y se va diciendo chao a Dios. Pero la Biblia que dice, no, porque hay 3 enemigos tan principales y fuertes. Por este motivo nosotros tenemos que permanecer en la iglesia. Primero, si nosotros no nos permanecemos en la iglesia, ¿cómo seremos entonces? 1 Corintios 13, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Nuestras armas espirituales son la fe, esperanza y el amor. Pero el diablo también sabe nuestra estrategia. Por esta razón, el diablo quiere romper esa barra, ¿verdad? ¿Qué cosa? La fe, la esperanza y el amor. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo podemos fortalecer y consolidar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor? ¿Cuándo?
cuando permanecemos en la iglesia. Por este motivo el diablo nos impide, nos molesta y nos bloquea para que no nos vengamos, no vengamos a la iglesia. Primero, a través de la indiferencia debilita nuestra fe, indiferencia. La iglesia hace algo, ¿verdad? Para construir, para remodelar o para limpiar. Pero el diablo, ¿qué dice? Mañana, indiferencia. Aunque somos salvos, el diablo nos susurra y nos tienta para que seamos indiferentes. ¿De dónde? De la obra de Dios. Hay seminario de la Biblia. Qué bueno, que siempre mensualmente. Puede escuchar por Zoom, por YouTube. Nos hace indiferentes el diablo. Entonces, poco a poco, la fe se debilita. Y luego se aleja y se aparta y no viene. Siendo salvos como Lot, ¿verdad? Como el sobrino de Abraham. El diablo se utiliza. ¿Para qué? Por medio de no congregarse. Por deporte. Por su hobby también, ¿verdad? A través de sus vidas tan cómodas, nos impide que no vengamos a la iglesia. Segundo, preocupación. Si nosotros dejamos de venir a la iglesia, primero, la indiferencia mundana, ¿verdad? Nos invade. Y segundo, la pantalla por favor, segundo, preocupación. No nos congregamos a la iglesia, preocupaciones tienen más poder en nuestra vida. Antes esas preocupaciones susurraban, más o menos, pero la palabra lo bloqueó, lo presionó, ¿verdad? Aplastó la palabra de Dios. No, puede ser así, ¿no? La Biblia que dice, no, Dios es todopoderoso, presiona, pero se aleja de la iglesia, no se congrega, si deja de venir a la iglesia, esas preocupaciones se hacen más grandes y el diablo da más energía, más, se hace más grande, enorme, y luego sufre de depresión, etcétera, y no viene y deja. En otras palabras, si tenemos muchas preocupaciones, nos olvidamos de la esperanza. Si escucha uno esa palabra, la esperanza, así piensa, su venida. No, al ver la Biblia salen muchas promesas. Se llaman la esperanza. ¿Cuál es nuestra arma? Primero, la fe que traslada, muda esa montaña tan alta, ¿verdad? La fe, ¿verdad? Por la fe. Y segundo, la esperanza. No nos congregamos a la iglesia, esta esperanza se debilita. La esperanza me dará, me responderá, me guiará, obrará en nuestra vida. Esas promesas en la Biblia se debilitan, esas esperanzas. ¿Cuándo? Cuando nosotros no nos congreguemos a la iglesia. Tercero, egocentrismo. ¿Qué cosa? El amor, ¿verdad? Si se aleja de la iglesia, también de la Biblia, de la oración y etcétera, egocentrismo. Egoísmo. El amor se enfría, como la palabra de San Mateo capítulo 24, se enfría. Aún todavía en la iglesia tenemos que calentar cada día más leñas. Esas leñas son palabras. Améis los unos a los otros. Recibíos los unos a los otros. Más leñas, para que no se apague por medio de caldo, no, por medio de la palabra. No por fútbol, son secundarios. Palabra. No nos congregamos a la iglesia. Egocentrismo nos invade. Por ejemplo, hoy tengo que hacer algo, pero pastor, los hermanos, los líderes me llaman. ¿Voy o no? Llama. Por mi papá no puedo ir. Se quejan, ¿verdad? Se ponen pretextos, ¿verdad? Y no va. Y también domingo, ¿por qué termina tan tarde? Ya son 2:30, habla mucho, eso no cansa su boca, pues. Porque tengo que hacer algo, pues, en mi casa. Esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Si no viene, si deja de leer, si deja de orar, esas estrategias diabólicas nos invaden, nos atacan. Primero, indiferencia. Que construyen, oren, se reúnan los hermanos, no importa. Indiferencia. Segundo, preocupación, más grande. Y egocentrismo. ¿Cuándo? Cuando nosotros no congregamos a la iglesia. Por este motivo nosotros tenemos que aprender bien esas armas, la fe, el amor y la esperanza. Pero la fe, el amor y la esperanza y el amor se fundamenta en donde, en los 4 pilares tan importantes. Imíteme por favor: palabra, oración, comunión, predicación. Son columnas para nuestra vida cristiana. Así está sosteniendo nuestra vida.
Si de repente en la oración se tiembla, ¿cómo será? Todo se mueve, ¿verdad? Todo se mueve. Nosotros sí o sí tenemos que guardar los cuatro pilares tan importantes. Veamos primero la palabra. Después el Salmo nuestro Dios quiere que nosotros conozcamos a su corazón y también a Dios mismo también, ¿verdad? 1 de Pedro 2, 1 a 2. Conmigo, leamos juntos lentamente. 1 de Pedro 2, 1 a 2. Leamos juntos. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvarse, para nuestra salvación progresiva. En otras palabras, santificación. ¿Qué dice? Desear. Esta palabra tan interesante, ¿no? Desear. ¿Qué cosa nos exige desear esta palabra, este verbo? ¿Qué cosa nos exige desear? Nuestra voluntad. Nosotros mismos tenemos que desear. Pero los hijos de Dios ya tienen esa voluntad, porque ya somos hijos de Dios. El Espíritu Santo está entre nosotros y permanecemos en la iglesia. Entonces, nosotros podemos desear esa palabra, pero como niño recién nacido. Justo por medio de ese seminario de la Biblia, algunas personas fueron salvos. Son niños espirituales, bebés espirituales. Para que crezcan ellos, tienen que recibir la palabra de Dios. Primero, la palabra nos da la certeza de la salvación cada día. Ya somos salvos, pero nos hace rectificar nomás, ¿verdad? Confirmar la salvación, la palabra. Por este motivo, la palabra es sumamente importante. Cada vez que nosotros leamos la Biblia, escuchamos la palabra de Dios. Leer, escuchar, ver, escuchar, ¿verdad? Ver, escuchar. Y hoy también en Distrito 2 recitaron versículo, ¿verdad? Memorizar, de verdad. Oídos, ver y hablar. A través de tres maneras, ¿no? Leyendo, escuchando, recitando. La vida de la palabra. La vida de la palabra. Si nosotros somos fieles a esta vida, primero, nuestro Dios a través de la Biblia nos da la certeza, nos consolida, nos fortalece y también nos permite que podamos rectificar, ¿no? Confirmar nuestra salvación. Y segundo, cada vez que leamos la Biblia y escuchemos la palabra dominical y la de los miércoles, podemos distinguir bien y entender bien la voluntad de Dios. Si no lleva la palabra en su corazón, no puede entender bien su providencia. Pero si nosotros nos acercamos a la palabra, nos enseña su providencia y su voluntad. Tercero, la palabra guarda nuestro corazón. ¿Por qué nos guarda? ¿Por qué guarda mi corazón? Hay muchas esperanzas en la Biblia, ¿verdad? Pero no leemos, si no leemos ni escuchamos la palabra, ¿cómo será entonces en ese caso? Podemos olvidarnos. Confianza, podemos olvidar de confianza. La palabra nos hace fuertes, ¿en dónde? En la confianza de la Biblia. ¿Cómo leemos entonces la Biblia? ¿Cómo leemos? ¿En qué forma leemos? Vamos a leer juntos, tenemos que leer la Biblia, ¿ya? Entonces los hermanos nuevos, ¿qué libro lee? ¿Cuál libro? Daniel, Apocalipsis, por según sus intereses, ¿verdad? No tan bueno, no tan recomendable eso. Espero que comiencen desde Nuevo Testamento, San Juan, Hechos, Romanos, y preguntando con pastor, ¿verdad? Preguntando. Y también tienen que leer todos los libros, pero si comienzan desde Nuevo Testamento, les ayudará bastante. En ese caso, cada iglesia tiene sus propias normas, ¿no? De leer la Biblia. En ese caso, tienen que ir juntos, tienen que ir consultando con un pastor, con la iglesia. Pero lo más importante es leer, escuchar y recitar, sí o sí. ¿En qué nos ayuda? Primero, nos da la certeza cada día. Y segundo, podemos discernir bien su voluntad y su providencia. Tercero, guarda nuestro corazón para que podamos esperar su esperanza, su promesa. Y la oración. Colosenses capítulo 4, 2 conmigo. Leemos juntos en sus Biblias también. Colosenses capítulo 4, 2. Colosenses 4, 2. Quiero enfatizar un poquito más sobre la oración. Colosenses capítulo 4, 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración. Pero así quiero expresar sobre esa frase, ¿no? No tiene que dejar de orar.
Caminando podemos orar. Trabajando podemos orar en nuestro corazón, porque somos seres espirituales. Antes de dormir, después de levantarse, hasta en el baño también, ¿verdad? Podemos orar ya. La oración es sumamente importante. La oración es una conversación con nuestro Dios, ¿verdad? Primero, tenemos que confesar nuestros pecados diarios. Por esos pecados no vamos a ir al infierno, pero tenemos que confesar ya, purificar por la oración. Dios, hoy yo he hecho esas cosas, hoy en mi corazón yo insulté varias veces a ese hermano en mi corazón, Dios, todavía soy tan malo, Dios Padre. Pero gracias por salvarme, gracias por liberarme del infierno, hazme por favor crecer, Dios Padre. Confesión diaria. Entonces, ¿qué sucede? Entre Dios y nosotros, estar más limpio ya. O sea, entonces, si está pecados, errores, desobediencia entre Dios y nosotros, Dios obra, pero no puede obrar grandemente en nuestra vida. Por este motivo, nosotros orando, tenemos que purificar esos errores diarios. Entonces, Dios puede darnos más gracias, más bendiciones, más direcciones, etc. En ella, velando en ella, cada momento. Tenemos que pedir algo a nuestro Dios. Entonces, como nuestro Dios Padre nos responde. No solamente bendiciones, mis amados hermanos. Dame eso, sáname. Pero oren por favor otras cosas más superiores. Primero, dame por favor coraje para pedir en este mundo. Dame por favor sabiduría. Dame por favor eso. Como Gálatas capítulo 14 de Jueces, que dice, dame pues, ¿qué cosa? Este monte. Puede ser mi papá, mi mamá, que todavía no son salvos. Oren para que sean salvos. ¿Cuál es más importante? ¿Mi riqueza o el espíritu de mis padres? Mis padres. Dame, ¿qué dice? Pues este monte. La sabiduría, coraje y etc. Tenemos que pedir por medio de la oración, purificando nuestros errores diarios por medio de la oración. La oración es sumamente importante. ¿Cuántas veces oran ustedes? Quiero preguntarles con el respeto. 3 veces. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Cuándo? Antes de al desayunar, almorzar y cenar. ¡Ay, qué fieles son, pe! ¡Ay, qué fieles son! Sí, claro, 3 veces. Primero, después de levantarse. Antes de almorzar también, ¿verdad? O también antes de dormir, ¿verdad? En otras palabras, quiero decirles que oren todos los momentos. Caminando, regresando a su casa, cocinando, trabajando, limpiando, trabajando, todo. Oren por favor cada momento. Porque aunque no podemos tomar esa forma, ¿verdad? O así, pero utilice caminar. También podemos orar con ese espíritu, ¿verdad? Con ese espíritu podemos orar, ¿verdad? Y comunión. La comunión significa la reunión de la iglesia, como el texto principal de hoy, ¿verdad? Permaneced en mí. Ahora nuestro Dios obra por medio de la iglesia verdadera, la iglesia. Por este motivo nosotros tenemos que venir a la iglesia, congregarnos a la iglesia, ¿para qué? Para que seamos alimentados por la palabra de Dios. Y también a través de la iglesia podemos ver la obra de nuestro Dios. Muchos jóvenes y adolescentes preguntan, sí, yo creo que Dios está bien, pero quiero ver de manera física. Yo respondo así siempre, ve a la iglesia. Al ver la iglesia podemos ver lo que Dios obra entre nosotros. Un pecador recibe la salvación. Una hermana que estaba sufriendo por depresión, también revive espiritualmente. Hay mucho sufrimiento, pero van venciendo esos sufrimientos. Se llama la obra de Espíritu Santo, Dios, ¿verdad? A través de la iglesia podemos recibir la alimentación espiritual y segundo podemos ver la obra de nuestro Dios. Y por medio de la reunión, por medio de la iglesia podemos recibir la consolación por los hermanos. Y por medio de la iglesia, a través de la iglesia, podemos acumular nuestros premios, galardones también. ¿En dónde? En la iglesia, en la comunión. Por último hoy, la predicación. Segunda de Timoteo capítulo 4:2. Conmigo leamos juntos. Que prediquéis la palabra, que instéis a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mírenme por favor, Ahora nosotros estamos en ese estudio acerca de los 4 pilares de la vida cristiana: la palabra, la oración y la comunión. Pero nosotros tenemos que conocer bien los 2 fundamentos de la iglesia. La iglesia está encima de 2 fundamentos, 2 columnas grandes: predicación, evangelizar, ¿no? Evangelizar y edificar su cuerpo.
todas nuestras obras se colaboran, se armonizan, ¿verdad? ¿Para qué? Para que muchas almas perdidas sean salvas. No malentiendan, por favor, ¿no? En el propósito de la existencia de la iglesia. La iglesia existe para quitar mis estrés, para calmar mis emociones. No. La iglesia verdadera existe para salvar las almas perdidas. La iglesia es la iglesia. La predicación. Que estemos ocupados o no, tenemos que predicar. Durante esa semana, yo vi sus pasiones espirituales. Yo vi sus esfuerzos espirituales para tener su familia orando, a su sola sentado, ¿verdad? Sí, les alabo. Dios también estará bien contento. La predicación. Por ejemplo, aquí está 100 cristianos alabando a Dios. Pero aquí está un cristiano que está predicando a una alma perdida, pero fue salvo. Dios también se goza por los dos a la vez, ¿verdad? Pero, ¿por qué razón se gozará más? Por la predicación, ¿verdad? Por la predicación. Para ir a hacerlo. Ya está garantizado. Pero una alma ya recibe salvación, alaba de nuevo. Entonces Dios se goza más grandemente por esa alma renacida. Por este motivo nosotros no tenemos que olvidar el propósito de la iglesia. ¿De qué? La iglesia existe para evangelizar. Iglesia Chimbote también tiene muchos planes, ¿no? Muchos planes anuales. Cada mes hay seminario de la Biblia. Podemos pensar, ¡ay, trabajoso! No, la iglesia existe para predicar el evangelio de Cristo. Y luego edifica su cuerpo. No tenemos que cambiar este orden. La iglesia existe para cantar, para enseñar a los niños, para hacer algo. No, la iglesia existe para predicar el evangelio. Alabanza, la escuela dominical, cocina, limpieza, la sala de transmisión también. Todos existen, se colaboran para el evangelio. Por mi voz, abre sus corazones. Los padres pueden escuchar la palabra cómodamente porque sus hijos están con sus maestros arriba. Todos se colaboran. Allí Dios obra grandemente y luego allí nace 1 o 10 o 100 renacidos por nosotros. Durante esta semana nosotros hemos hecho muchas cosas, ¿verdad? No solamente yo, ustedes mismos. Aún todavía el coro está sudando, ¿verdad? Por su ropa. Sus obras. Sus, ¿cómo se llama? Fidelidad como soldados. Amén, así será. La palabra de hoy hasta aquí. Hoy nosotros vimos muy brevemente sobre la vida cristiana. Nosotros tenemos que permanecer ¿en dónde? En Él, en la iglesia. La iglesia verdadera nos muestra 4 características. Primero, protege hasta la sangre, las sanas doctrinas. Y segundo, habla la Biblia, no otras cosas, habla la Biblia. Tercero, a través de esa iglesia verdadera se ve los crecimientos espirituales de sus miembros, no solamente el pastor, sus miembros. Y 4, ¿qué cosa? Nacen de nuevo las almas perdidas. Por este motivo nosotros estamos en la batalla espiritual. ¿Qué necesitamos por eso? Armas. El amor, la fe y la esperanza. Pero esas 3 cosas se basan en la palabra, oración, comunión y la predicación. Está muy cerca de su venida. Ese día se llama glorificación. ¿En qué actitud, en dónde ustedes quieren ver esos rostros de ese Señor que murió por mí hace 2000 años? ¿En discoteca? ¿En la casa? ¿O cerca de TV? ¿Dónde? ¿Dónde quiere ver su rostro? Acá, ¿verdad? Acá, alabando, trabajando hasta la sangre, ¿verdad? Allí tenemos que ver su rostro. ¡Pum! Algún día se sonará, ¿qué cosa? Trompetas, ¿verdad? ¡Ay, Señor! Engrandece lágrimas. Solo nos queda, ¿qué cosa? Glorificación, rapto. Espero que les sea ese día un día muy, muy hermoso y glorioso. Gracias durante esa semana. Hoy nosotros ya aprendimos estos temas tan fundamentales. Y desde la próxima semana también nuestro pastor le enseñará las palabras más importantes y edificantes. Les pido que crezcan en la iglesia. Más exactamente, crezcan en el Señor. Vamos a terminar con mi oración. Oremos juntos. Señor nuestro Dios Padre, grandioso, y el que murió por nosotros, gracias, Dios Padre, por tu salvación, por este día, por este tiempo, Dios Padre. Hoy nosotros también por tu mandato, por tu petición, nosotros aquí estamos reunidos. Dios, gracias por traernos delante de tu palabra. Hoy nosotros aprendimos unos temas tan importantes sobre nuestra vida cristiana. Dios, haznos por favor para que podamos permanecer en tu iglesia, en el Señor Jesucristo, hasta que Señor Jesucristo vuelva al aire. Somos muy débiles, somos muy carentes.
Haznos fuertes y haznos, por favor, más sinceros y fieles por tu palabra. Te ruego que nos utilices grandemente por tu evangelio. Por último, Dios, bendice por favor a nuestros amados hermanos botanos para que ellos puedan evangelizar fuertemente y sean más obedientes por tu evangelio. Bendice sobre esta iglesia y haznos crecer hasta que Jesús vuelva al aire. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y vamos a entonar juntos número